Para 1899, en Venezuela, el medio de comunicación más efectivo y de los pocos existentes era la prensa escrita. Los periódicos eran la fuente de intercambio de información, opiniones y noticias durante el gobierno de Cipriano Castro. Recordemos que cuando Cipriano entró al poder como jefe de Estado de Venezuela, el país se encontraba en grandes deudas económicas, interrumpiendo con su ideal del establecimiento de una Gran Colombia, al estilo bolivariano. Gracias a dichas deudas nació el intento de las potencias europeas de apoderarse de las riquezas venezolanas y el bloqueo de las costas. Aquí el comienzo de la vuelta del sentimiento nacionalista a los ciudadanos venezolanos. Mediante la proclamación del 9 de diciembre de 1902, ejecutada por el presidente, exponía el ataque extranjero y su efecto en la economía, llamando a la unidad del pueblo y haciendo que hombres de todas clases aportaran donaciones para la restauración del país. Se vio en el deber de resistir el acoso de un triple bloqueo de Gran Bretaña, Alemania y Holanda, y en menor escala de Francia e Italia. Esto trajo como consecuencia que la prensa amarilla internacional lo bombardeara con caricaturas tendenciosas. Esto es indispensable de mencionar, ya que las revistas ilustradas, surgidas en el siglo XIX, tenían alta atención del público y de la prensa diaria, por sus dibujos humorísticos y simbolismos políticos. Ahora hablemos de algunos de los periódicos que se encargaron de la comunicación en el gobierno de Cipriano Castro. En primer lugar está El Constitucional, el periódico de máximo apoyo al gobierno de Castro. Sus artículos respaldaban sus ideales y planes económicos para su gobierno. Estos ideales incluían el cese del caudillismo, para tener así un gobierno estable y duradero. A continuación tenemos el diario El Impulso, el cual fue creado el 4 de febrero de 1904. Luego está la revista ilustrada llamada El Cojo Ilustrado, el cual circula en Caracas a partir del 1 de enero de 1902. Fue fundada por Manuel María Echezuría. En él podemos ver distintas tendencias literarias, mayormente el modernismo. Se leen nuevas corrientes positivistas que apuestan por la lucha de la civilización ante la barbarie. El 19 de diciembre de 1908 hubo un golpe de Estado en Venezuela liderado por su vicepresidente Juan Vicente Gómez. Con Cipriano Castro fuera del país, Gómez toma y se apodera del poder. Así comenzará su gobierno dictatorial hasta su muerte en 1935. Juan Vicente Gómez fue un dictador político y militar. Fue el primer presidente de Venezuela elegido constitucionalmente. Gobernó de manera autoritaria desde 1908 hasta su muerte en 1935. Durante su gobierno, los medios de comunicación tuvieron un papel importante. Inicialmente, hubo libertad de expresión para periódicos y revistas. Estos medios de comunicación podían criticar y juzgar su gobierno mediante la prensa. Y, ante esas críticas presentadas por los medios sobre la gestión del gobierno, los ministros e incluso el presidente Gómez intentaban justificarse y defender sus acciones. Pero en general se caracteriza como un momento positivo para los medios de comunicación en el país porque no había mayor consecuencia ni castigo para quienes expresaban oposición al gobierno. Algunos de los periódicos más relevantes durante el gobierno de Gómez fueron El Universal, fundado en Caracas en 1909 por Andrés Mata. El Nuevo Diario fue un periódico gomecista fundado en 1913, gerenciado por Laureano Vallenilla Lanz desde 1915 hasta 1931. El Heraldo, fundado en Caracas en 1922 por José Calcaño Herrera. El Cojo Ilustrado. Entre 1892 y 1915 fue una revista editada quincenalmente bajo la dirección de Jesús María Herrera Irigoyen. La revista recibe el apodo Ilustrado debido a las magníficas ilustraciones que acompañaban las publicaciones. El Cojo Ilustrado es una de las referencias históricas más importantes del periodismo venezolano. La llegada de la radio a Venezuela. La primera emisora del país fue inaugurada el 23 de mayo de 1926. Su nombre era Aire. La programación consistía en la lectura de noticias de los diarios, programas de humor y música. El director de la radio fue Roberto Scholz. La primera voz que se escuchó a través de dicha emisora fue la de Alfredo Moller.
La inauguración de Aire durante tiempos de dictadura fue posible gracias al apoyo de José Vicente Gómez, quien era hijo del presidente, y del coronel Arturo Santana. Sin embargo, aún teniendo apoyo de actores importantes, fue clausurada en 1928, como consecuencia de la protesta estudiantil ocurrida en Caracas, liderada por la Generación del 28. La Generación del 28 fue un grupo de venezolanos estudiantes universitarios y protagonizaron un movimiento de carácter académico y estudiantil que derivó en un enfrentamiento con el régimen de Juan Vicente Gómez. Tras la clausura de Aire, en el país no hubo emisoras durante 2 años. Posteriormente, el 9 de diciembre de 1930, fue fundada Radio Caracas Radio por William Phelps. Llevaba el nombre de Uno Broadcasting Caracas y su primera emisión oficial fue el 11 de diciembre de 1930. Y su programación era similar a la de Aire. Todos los medios mencionados anteriormente fueron de gran importancia durante el periodo histórico de Juan Vicente Gómez. Sin embargo, su periodo como dictador también se caracterizó por la censura que poblaba el país. A pesar de la presencia de los diarios, como mencionamos anteriormente, y la llegada de la radio en el país, los periodistas vivían una situación difícil, ya que eran comúnmente perseguidos. Uno de los ejemplos más importantes de la persecución que caracterizó el gobierno de Juan Vicente Gómez fue el caso de Rafael Arévalo González. Rafael era un periodista del periódico El Pregonero y ante las presiones políticas, el 11 de julio de 1907, publicó una gráfica en la que reta al reconocido Dr. Félix Montes para la presidencia. Adicionalmente, en la publicación cuestiona sutilmente las acciones de Juan Vicente Gómez, así retando públicamente al dictador. En consecuencia, ese mismo día fue allanado para evitar la difusión del periódico. Rafael Arévalo González fue apresado debido a la publicación. Pasó 13 años en la Rotunda y murió en ella. Adicionalmente, el doctor Félix Montes escapó del país. Con el tiempo de su periodo de gobernador del país, la tolerancia a las críticas cambia radicalmente. Había censura hacia las noticias y los comentarios sobre la vida política. Comenzó a crecer la población de presos políticos, posibilidades de defensa ni contacto con su familia, y miles de venezolanos huyeron del país. Rafael Arévalo González estuvo preso muchas veces y otras veces amenazado. Es un símbolo histórico de la lucha por la libertad de expresión. En nuestro país es un ejemplo de lo que debe ser un buen periodista, una persona que trabaja con coraje y honestidad. En 1935 muere el general Juan Vicente Gómez. Durante su periodo como presidente, su periodo presidencial significó muchas cosas para los medios de comunicación. Ocurrió la llegada de la radio, un avance importante en Venezuela, pero también se caracterizó por la censura y persecución, por lo que, con su muerte, regresan al país miles de exiliados y comienza una nueva etapa para los medios de comunicación, una etapa periodística dinámica y evolutiva.